Historia. El Imperio Bizantino, página 91. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la parte oriente se mantuvo durante casi un milenio, hasta que los turcos otomanos tomaron su capital, Constantinopla, en 1453. Se le denomina Imperio Bizantino porque el emperador Constantino estableció su capital en la antigua ciudad griega de Bizancio, ubicada hoy en Estambul, Turquía. El Imperio Bizantino abarcó la península de Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y la isla del Mediterráneo Oriental. Algunas de las cosas que le permitieron acumular grandes riquezas y mantener su poder al Imperio Bizantino fue el desarrollo del comercio, ya que fueron grandes comerciantes. La navegación también les permitió el intercambio de productos, ya que una de las vías principales era la navegación. Entonces, esto les permitió intercambiar productos con otros pueblos, y por eso el desarrollo del comercio y de la navegación les permiten mantener su poder y riqueza. Una de las principales ciudades que comerciaba, donde se hacía el comercio, precisamente era la ciudad de Bizancio, ubicada donde en el centro del Imperio Bizantino. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Ahí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especies, las pieles, las piedras preciosas, la esencia y el marfil. Bien, después de este breve estudio del Imperio Bizantino, te dictaré las siguientes preguntas. 1. ¿En qué año los turcos otomanos conquistaron el Imperio Romano? 2. ¿Qué territorios abarcó el Imperio Bizantino? 3. ¿Cuál era la ciudad más grande del Imperio Bizantino? 4. ¿Qué ocasionó que el Imperio Bizantino acumulara grandes riquezas y manteniera su poder? Subtema 2 de Historia. La Iglesia y la cultura bizantina, página 92. En Bizancio se creó una forma de cristianismo conocida como cristiano ortodoxa, que tiene hoy millones de adeptos en Rusia, Ucrania, Grecia y otros países. Entre los años de 1532 y 1537 se construyó la Catedral de Santa Sofía como sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa. El Patriarcado de Constantinopla, gracias a la función del poder político y eclesiástico en Bizancio, se impulsó un conjunto de normas y creencias que establecieron en reuniones de autoridades religiosas los llamados concilios durante los siglos IV al siglo VIII. En 1054, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina se separaron por discrepancias religiosas, como la prohibición de culto a imágenes de Jesucristo, de las vírgenes y de los santos. La Iglesia Ortodoxa prohibía el culto a lo que son las imágenes de Jesucristo, a lo que son las imágenes de las vírgenes y el culto a los santos. Entonces aquí hay una discrepancia o una diferencia
entre la Iglesia romana o la Iglesia católica romana, que hoy se ha extendido por gran parte del mundo y que la conocemos como el cristianismo, y la Iglesia ortodoxa. La Iglesia ortodoxa prohíbe el culto ¿a qué? A Jesucristo, a las vírgenes, a las imágenes y a los santos. Para ellos solamente existe un solo Dios. Y es por ello que iniciaron una serie de guerras entre el cristianismo y la Iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Para tratar de implantar cada uno sus creencias. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Su lengua oficial era el griego. El arte floreció notablemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que se elegía a los funcionarios del gobierno. Y es aquí en el Imperio Bizantino precisamente donde surge una religión diferente. Y aquí podemos hablar de dos religiones diferentes, que es la cristiana y que es la ortodoxa. Bueno, vamos a dictar un pequeño cuestionario sobre la iglesia y la cultura bizantina. 5 punto y guión. ¿Dónde surge la iglesia ortodoxa? 6 punto y guión. ¿Qué diferencia existe entre la iglesia católica cristiana y la iglesia ortodoxa? 7 punto y guión. ¿Qué elementos se fusionaron en el Imperio Bizantino? Ahora hablaremos sobre el subtema Las Cruzadas, que se ubica en la página 93 de tu libro de historia. Las Cruzadas. A partir del siglo XI, los reyes cristianos de Europa emprendieron una serie de guerras en Medio de Oriente para recuperar Jerusalén, considerada Tierra Santa, que había sido conquistada por los musulmanes, quienes profesaban la religión islámica. Como observaste, surge otra religión. ¿Cuál es? La del Islam o la islámica. Ya son 3 religiones: la cristiana, la ortodoxa y la islámica. Estas luchas recibieron el nombre de cruzadas porque el emblema de los europeos era la cruz cristiana. Las cruzadas tenían además el propósito de dominar nuevas rutas comerciales y conseguir más riqueza. Miles de hombres, mujeres y niños de toda Europa, convocados por el Papa, tomaban parte en esas luchas. La Iglesia Católica ofrecía el perdón de los pecados y el resguardo de los bienes materiales durante su ausencia a todos los soldados que participaran en las cruzadas. Las cruzadas tenían un propósito, que era el de dominar nuevas rutas comerciales, pero también implantar su religión a los pueblos conquistados. Al principio de las guerras, los cristianos derrotaron a los musulmanes, construyeron castillos y fueron el reino de Jerusalén. No obstante, a finales del siglo XII, los musulmanes vencieron a los europeos y los expulsaron de los territorios que habían ocupado. Así, los reinos de Europa entraron en contacto con la civilización islámica. Las riquezas y los conocimientos de Oriente. A partir de entonces se estableció un creciente intercambio comercial entre ambas
civilizaciones. ¿Qué fueron las cruzadas? Pues las cruzadas no fue otra cosa más que una guerra entre las distintas religiones que existían en ese entonces, que era la del Islam, que era la ortodoxa y que era la cristiana. Y cada una trataba de abarcar más y más territorio, es decir, conquistar más tierras, y al conquistar más tierras también crecían sus rutas comerciales y conseguían riqueza, y aparte también implantaban su religión. Entonces fue una guerra entre religiones. 8 punto y guión. ¿Qué fueron las cruzadas? 9 punto y guión. ¿Cuál fue el propósito de la guerra de las cruzadas?